En este nuevo video, en esta nueva sección, vamos a tocar un tema que es muy importante y tiene que ver con la tercera oración que mencionamos en el video pasado, que justamente es refrenar nuestra lengua para que no digamos algo que no sea del agrado a Dios. Y bueno, este nuevo tema se llama El mejor testigo en el trabajo, una lengua controlada. Antes que nada, situémonos en ese contexto de que estamos en nuestro trabajo. Ahorita quizás por la pandemia, la mayoría podemos estar desde casa trabajando frente a nuestra computadora, pero en algún momento esta pandemia va a minorar los casos y de manera progresiva vamos a regresar a nuestras actividades laborales o a nuestras escuelas y también a las iglesias. Entonces este nuevo tema es justamente para que nuestra lengua sea controlada en cada uno de los ámbitos. Aquí se va a tocar directamente sobre el trabajo, pero funciona para cualquier aspecto de nuestra vida, incluso dentro de nuestra casa, que es ahorita donde nos estamos envolviendo. Y bueno, dice, hace unos años trabajé con una mujer, y aquí yo les voy a poner la dinámica, que ustedes escojan el nombre que quieran. Podría ser muy bueno que pongan su nombre en ese paréntesis, porque esta persona decía a sus compañeros de trabajo que ella era cristiana, que él era cristiano, y bueno, levantando una de sus cejas, se acercaba invadiendo tu espacio personal mientras te hablaba en la mesa durante el almuerzo. Acostumbraba a decir, compartir mi fe en el trabajo no es algo que hago, sino quién soy. Tristemente, había algo más que Linda compartía con igual celo, el chisme. Ya fueran los últimos detalles sobre la salida de algún empleado o los trágicos eventos que llevaron a un vecino a suicidarse. En este caso, Dara, que es mi nombre, siempre parecía saber todo acerca de todos, excepto sobre su lengua floja. Nadie en el lugar de trabajo parecía estar interesado en el tipo de fe de Linda. Dara, en lugar de convertirse en su caso para Cristo, ella era un ejemplo de hipocresía cristiana. Algo que creo que nos pasa mucho en nuestros ambientes de trabajo. Si queremos ser reflejo de Cristo en nuestro trabajo, lo primero que necesitamos considerar son nuestras palabras. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La palabra está salpicada de advertencias sobre refrenar nuestro hablar. A pesar de estas, otros han proclamado la noción falsa de que con un poco de chisme en el trabajo puede ser bueno. Entonces vamos a llamar esto por su nombre. Según hay una persona en la Universidad de Nueva York, David Sloan Wilson, que es un profesor de biología y antropología, que dice que ha habido una tendencia a subestimar el chisme llamándolo descuido o falta de credibilidad. Y entonces él dice, pero el chisme parece ser una interacción muy sofisticada y multifuncional que es importante al establecer políticas de comportamiento dentro de un grupo y definir la membresía para un grupo. Esto es absurdo. ¿Quién desearía estar más constreñido por el temor y el rumor que por reglas claramente comunicadas? Entonces, la moralidad disfrazada, creada por presiones externas de adaptarse, por multifuncional y sofisticada que sea, no puede hacer el duro y permanente trabajo de la transformación interna. Llama al chisme por lo que es, pecado. Esto es que muchas veces queremos ser parte de ese grupo. Cuando llegamos a un nuevo trabajo es cuando más nos pasa, o incluso cuando ya tenemos mucho tiempo allí, creemos que es muy necesario volvernos parte de ese grupo. Pero trágicamente la mayor parte de esas personas, si no es que todas, no son cristianos. Entonces su estilo de vida es diferente al de nosotros. Y si nosotros creemos que al ser parte de ese trabajo, al ser parte de ese grupo, tenemos que hacer lo que ellos hacen, estamos muy equivocados. Y una de las cosas que más hacemos en nuestro ambiente de trabajo, esperando que en casa ahorita que estamos ahí confinados no lo hagamos, pues es justamente el chisme. Entonces, el chisme es un pecado, es algo que no le agrada a Dios y justamente es donde tenemos que mantener nuestra lengua controlada. Ahora, en un blogspot, el Dr. Ray Ortlund definió lo negativo del chisme y explicó cuál era su atractivo. Él escribe, el chisme es nuestro oscuro fervor moral deseoso de gratificación.
El chisme nos hace sentir importantes y necesitados mientras expresamos nuestras críticas. Conocer informaciones internas nos hace sentir incluidos. Nos sentimos poderosos cuando rebajamos la imagen de alguien, especialmente si es alguien de quien nos sentimos celosos. Experimentamos un sentido de justicia, aún de responsabilidad, al declarar culpable a alguien. El chisme puede hacernos sentir bien de diferentes maneras, pero ese sentimiento es de la carne, no del espíritu. Nuevamente es algo que vivimos día con día. En la mayoría de las ocasiones nos ha tocado escuchar y nos volvemos partícipes de que alguien, quizás el jefe lo regañó porque no entregó una actividad de manera adecuada, o a lo mejor por su vestimenta o por diferentes circunstancias, no sé, no se sabe algo en ese momento, y entonces nosotros empezamos a creer que tenemos la autoridad y la capacidad de juzgar a esa persona, y entonces creamos y empezamos a hacer habladurías y empezar a estar difundiendo rumores que no son del agrado, porque eso solo está alimentando nuestra carne, no el espíritu. Ahora, ¿cómo podemos ser sal y luz en los lugares de tinieblas en que muchas trabajamos? Leemos libros, asistimos a seminarios tratando de encontrar información al respecto. ¿No podría ser tan simple como saber cuándo quedarnos calladas? A nosotras las mujeres, que regularmente tendemos a ser más verbales, la palabra nos hace varias advertencias específicas. Pablo advierte a las viudas jóvenes que no sean chismosas ni entrometidas, y a las ancianas y esposas de diáconos que no sean calumniadoras. Entonces, ¿cómo sabemos? Bueno, el chisme puede ser tan sutil. ¿Cuántas hemos escuchado un chisme enmarcado en una petición de oración? ¿Cómo detectar que nuestras conversaciones alrededor de la neverita de agua no se han convertido en chismes? Bueno, una de la primera pregunta, creo que en muchas ocasiones a veces llegamos a pedir por una circunstancia que puede pasar a una persona, pero la manera en la que estamos pidiéndole a Dios, creo que se ve envuelto en si verdaderamente queremos ayudar a esta persona o realmente queremos enterarnos de lo que le está pasando. Si en lugar de pedir que esta persona venga y nos cuente porque queremos saber el chisme, le pedimos a Dios que nos ayude a tener las palabras adecuadas para que esta persona, cuando se acerque a nosotros, le podamos nosotros decir lo que verdaderamente es necesario que escuche, sin la necesidad de tener que estar querer averiguar lo que le está pasando a esa persona. De alguna manera dentro de la plática va a salir a la luz, pero nuestro corazón debe estar dispuesto a no enfocarnos en lo que nos está platicando, sino en la solución que nosotros podemos dar a esa necesidad que se está manifestando en ese momento. Ahora, ¿cómo detectamos, justamente como dice en la pregunta, que esas conversaciones no se han vuelto un chisme? Existe en un grupo una persona que es este grupo es una agencia de consultoría sobre ambiente laboral, y bueno, esta persona llamada Marie Aballey nos hace algunas preguntas útiles. Ella escribe: considera el impacto de lo que se está diciendo, para considerar el impacto de lo que se está diciendo, luce como una calumnia, provoca divisiones, se regocija en el mal que le ocurre a otro, tiene una carga emocional negativa, perpetúa conflictos o negatividad, es doloroso o dañino, es algo que dirías frente a esa persona. Entonces, haga ese ejercicio ahorita en casa, responda a todas esas preguntas. Con que una sola pregunta tenga una respuesta de sí, entonces estamos cayendo en el chisme. Entonces, la palabra se hace eco de esas inquietudes. Dentro de la Biblia encontramos que David dijo que un hombre íntegro no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Entonces, tenemos que refrenar nuestra lengua para no dañar a las demás personas. Ahora bien, en Proverbios 17:9 dice: el que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Está bien que en algún momento quizás alguien nos ofende o vemos alguna ofensa,
Pero si solo lo tratamos de ese aspecto, entonces ponemos un alto desde ese momento, lo que venga después, que sea la solución a ese conflicto y no sea agrandar más ese conflicto a través de nuestra lengua, porque al final lo que va a pasar es que vamos a tender a la separación y es algo que no le agrada a Dios. Ahora, en Proverbios 25:9 también se nos advierte: no descubras el secreto del otro. Si una persona se ha acercado a ti y ha tenido esa intención de confiarte en lo que está pasando, entonces tú no lo vuelvas público. Esa persona te está teniendo confianza y tú no tienes la autoridad ni nada en absoluto para poder decir: ¿sabes qué? Fulanito vino y me dijo que esto está pasando. Entonces, no descubras el secreto del otro. Simplemente, si lo puedes ayudar a través de un buen consejo y que esté verdaderamente apegado a la palabra, pues va a ser de mucho beneficio. Ahora, también en Proverbios declara: aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio; cuando cierra los labios, por prudente. Ahora imagínense lo que nos está diciendo aquí, que el chisme es incluso peor que una persona que es tenida por necia, porque hasta un necio puede callar, y en ese momento, cuando el necio calla, entonces puede ser considerado por sabio. Entonces, un chisme es peor que una persona necia, y sabemos que en verdad ese tipo de personas es muy difícil que se les pueda hacer cambiar la manera en la que están pensando o están actuando, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo respondemos a las daras o al nombre que ustedes tengan de nuestro lugar de trabajo cuando la conversación se desvía hacia otros que están sentados en tu mesa? Bueno, aquí es también quiero agregar, antes de pasar a decir los puntos. Muchas veces es útil y muy necesario que nosotros no estemos prestando atención a las pláticas ajenas, porque la mayoría de las ocasiones cuando nosotros transmitimos un chisme es porque estamos escuchando una conversación o estamos poniendo atención a algo que no deberíamos prestar atención, y más si estamos en un ambiente laboral en el que se nos está pidiendo que tengamos una actividad en específica. Entonces, si tú te enfocas primeramente en tu trabajo y impides que tus oídos estén como antenitas captando conversaciones ajenas, entonces vamos a evitar muchas cosas. Y aquí es donde viene el primer punto: no participes. Algunas personas no consideran que escuchar el chisme es lo mismo que hablarlo, pero realmente es lo mismo. Piensa en esto: ¿continuaría el chisme si nadie está interesado en él? Por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se calma la contienda. Entonces, si ya vimos que justamente en las oraciones de la sección pasada, que cualquier indicio de que puede generar un incendio, si no es controlado, entonces va a ser algo catastrófico. Bueno, pues entonces, ¿de qué manera podemos evitar esto? Retirar o alejar esa chispa, esa llama que puede provocar que se dé el fuego. Y bueno, entonces, sin que haya algo que incendie, que inicie el fuego, pues entonces no se va a desarrollar. Entonces, donde no hay chismoso, se calma la contienda. Ahora también, el segundo punto es: aléjate. Recuerdo haber estado sentada a la mesa con Dara, y bueno, vomitó sus noticias del día. Otro colega dejó la mesa abruptamente. Dara dejó de hablar y nos dio una mirada con una sonrisa apenada. Captó el mensaje. Es algo que también podemos hacer. Si al final de cuentas nosotros no podemos detener que dentro de nuestra oficina haya chismes, bueno, entonces en el momento en el que nosotros percibimos que alguien se sienta junto a nosotros o en la mesa a la hora de la comida y empieza a hablar mal o empieza a decir cosas que no son agradables, entonces párate, porque en ese momento vas a dejar en claro que no te interesa esa conversación. Y entonces, ¿quién va a sentir la pena? La persona que está originando el chisme, y no a la persona de la que se está hablando. Entonces, en el punto número 3, háblalo directamente. ¿Quieres parar el chisme sobre otros colegas? Piensa en estas palabras que fueron dichas por Amy Carmichael. Habla no acerca de.
O sea, háblale a la persona y no de esa persona. Dile a Dara que te gustaría que la persona de quien está hablando sea parte de la conversación. Discute tu caso con tu prójimo y no descubras el secreto de otro. Entonces, si tú tienes una circunstancia, una situación, ve y acércate con esa persona y resuélvelo directamente con esa persona, para que uno no se cree el chisme y entonces también se encuentre una solución pronta a la situación que está pasando. El siguiente punto es hablar claro. Sigo agradecida por una mujer que con amor me llamó, aparte cuando me envolví en un chisme. A veces una palabra directa en amor es todo lo que se necesita. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. El chisme lo que va a provocar es que entonces nosotros estemos siempre a la defensiva, estemos haciendo, cuidándonos de que, ay, es que si hago esto o algo aquello, van a hablar de mí, pero en realidad de lo que nos deberíamos cuidar es que nuestras acciones sean apegadas a lo que está en la palabra, para que justamente no tengamos ese sentimiento de que podrían estar hablando de nosotros. Entonces, también aquí, una vez que nosotros detectamos que alguien está cayendo por ese camino del chisme, pues acércate con esa persona y dile, exhórtala a que no vuelva a hablar de esa persona. ¿De qué manera se puede hacer? Bueno, pues con palabras sinceras, con palabras que en verdad puedan salir de tu corazón en ese momento con amor, no diciéndole, oye, deja de ser chismoso, o con una actitud en la que incluso la persona se puede decir, hey, espera, ¿no? Sino simplemente incluso hazle saber que esa es una situación incómoda y que si a él le pasara no le gustaría que estuvieran hablando de él, ¿no? Entonces hay maneras en las que se puede hacer que el chisme se detenga, y una de ellas es hablar claro. Y otro punto, y creo que es el más importante, ora con frecuencia. David oraba, Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Trata de incluir oraciones como esa en tus oraciones antes de tus comidas. Puede suceder que el tono de las conversaciones en la mesa sea transformado. Bueno, entonces, si sabes que tu lengua a veces es difícil de controlar, entonces ora para que Dios pueda parar tu lengua, para que en ese momento en el que tú vas a soltar el chisme, no lo hagas, detente, porque entonces esa es la manera en la que vas a evitar. Y constantemente la oración, para que no nada más en la comida, sino cuando estás haciendo tu trabajo y tu compañero se voltea y como él ya lo terminó o está estresado y quiere desestresarse, se voltea y empieza a hacerte plática, para que también de esa manera puedas decir, oye, estoy enfocado en mi trabajo, ¿te parece si después hablamos? Y de esa manera vas a parar el chisme. Pero ahora con toda la confianza de que Dios te va a dar esa fortaleza para poder parar tu lengua y para que no se inicie un chisme del que difícilmente vas a salir. Ahora, el siguiente punto es formar un equipo. Considera pedirle a una amiga cristiana en el trabajo que te pida cuentas de cómo vas con el chisme. El hierro con hierro se afila y un hombre agudiza a otro. Entonces, si tú sabes que eres una persona que puede caer en el chisme, que puede hacer malos comentarios, pues entonces pide ayuda, dile a alguien que te esté diciendo, hey, ya estás empezando un rumor, ya estás empezando un chisme, para que entonces tú digas, ok, ¿no? Si lo hacemos para otras cosas, y por ejemplo le podemos decir a alguien, oye, dime cuando estoy haciendo estoy diciendo muchos modismos, o estoy haciendo señas que no se me entienden, o que me estoy sentando de una manera que es errónea, o cosas así, pues entonces también podemos decirle a otra persona, y qué mejor que sea una persona cristiana, para que entonces nos diga, ya estás iniciando ahí una situación de chisme, para que entonces nosotros entendamos y evitemos caer en esa situación. Ahora, finalmente, recuerda que las daras del mundo están tan separadas por misericordia, tan desesperadas por misericordia como lo estamos nosotras. Entonces, los versículos que me mantuvieron despierta muchas noches son los siguientes. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio.
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, todos los días vete a dormir y como decíamos en la sección pasada, acuérdate de los versículos, pero no como como una monedita de la suerte, sino para que entiendas que debes cambiar tu manera de hacer las cosas. Entonces, este versículo es muy importante. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Para que todos los días que te levantes te acuerdes que cada palabra que digas o va a ser para tu justificación o va a ser para tu condenación. Y eso nos va a ayudar muchísimo a entonces no caer en la situación del chisme. Y ahora, cuando pienso en lo duras que son esas palabras, me pregunto, ¿quién entonces podrá ser salvo? Estoy agradecida por las palabras sobrias de la ley que me impulsan a correr a Cristo. Jesús murió por nuestra condición de incapacidad y esas son buenas noticias para quienes luchan con desesperación por controlar su lengua. Acuérdate, Cristo murió por ti para quitarte todos los pecados que cargabas y entonces, ¿de qué manera puedo hacer las cosas? Apegándome a Él, sabiendo que Él ya me dio una vida nueva y entonces no hay cabida para los chismes ni para otro tipo de cosas. Ahora, ¿cuáles son tus estrategias para domar tu lengua en tu trabajo? Comparte ideas, porque incluso no nada más es en el trabajo, como lo comenté al principio, también dentro de casa, también con el ambiente de los amigos. Y un tema que a veces decimos, no, ahí no pasa dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia es muy importante que si ves que un hermano quizás tuvo un tropiezo, entonces tú no eres quien para juzgarle, pero lo que sí tienes que hacer es exhortarlo a que cambie. Tú no inicies un rumor, tú no lo mires de mala manera, tú no hagas un comentario que incluso puede hacer que ese hermano se aleje del camino. Tú simplemente ayúdalo y juntos trabajen en unidad para que entonces las cosas, la obra de Dios siga trabajando. Y eso es muy importante. Incluso puede haber personas que se alejaron del camino y cuando regresan, lo primero que hacemos es, mira, fulanito ya regresó y empezamos a querer ver por qué regresó y qué habrá pasado y alto. Si ya regresó, bueno, qué bueno que ya regresó. Ahora lo que tenemos que hacer es ayudarlo a que se integre nuevamente a las actividades de la iglesia y hacer que siga su camino nuevamente como está conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no nada más es en el trabajo al que posiblemente y esperemos pronto volvamos de manera presencial, también dentro de nuestras casas, con nuestros amigos, con nuestra familia y principalmente en la iglesia. Espero que les haya servido esta lección para que entonces reflexionemos que el chisme es una situación muy complicada, muy compleja, compleja. Entonces tenemos que evitarla porque eso nos aleja del camino de Dios.